están ustedes, estamos en Canal 8, este canal lagunero para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8. Pero en la introducción de este programa y al hilo de la actualidad han visto ustedes esas imágenes que anteayer, un día triste, un día doloroso, un día amargo para la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y para Tenerife y para todo el archipiélago por ese incendio. Ha tenido la gentileza de acceder a nuestra pregunta a la alcaldesa de la ciudad, de los adelantados, a doña Ana Oramas, que le vamos a pedir, doña Ana, señora alcaldesa, que nos haga una breve valoración de lo sucedido anteayer en la ciudad. Pues le diría primero que la ciudad está triste, profundamente triste. Yo creo que todos los laguneros, el sentimiento como laguneros de lo que se ha perdido en ese incendio es tremendo, no solo la parte patrimonial. Hay que tener en cuenta que es un edificio del siglo XVII, una de las joyas de nuestro patrimonio, declarado monumento, y que además de los más hermosos que tenía el centro histórico y mejor conservado. Esta pérdida, no solo el edificio, sino todos los bienes que tenía dentro, muebles, cuadros, documentos, libros, orfebrería, pues la mayoría se ha perdido. Ya han podido entrar los técnicos y prácticamente, se ha mantenido bien lo que es la primera crujía y parte del patio, incluso de losa y de la fuente y alguna de eso, pero vamos, el edificio está destruido prácticamente completamente. En este momento usted sabe cómo es la TEA es, fíjese usted la frase de quema como TEA, ¿no? Es prácticamente un combustible, pues se sigue controlando la zona para que no pueda haber ningún rebrote, y a lo largo ya de los próximos días se va a hacer la declaración de ruina por parte del Gobierno de Canarias a instancia del Ayuntamiento y del Obispado y con previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio. Y esa es la situación en la que estamos, y la ciudad totalmente desolada. El estado anímico es de desolación, pero también con la decisión, tanto las instituciones como todos los ciudadanos de la laguna, de ponernos a trabajar para cuanto antes esté el proyecto de rehabilitación y cuanto antes esta obra terminada, que no haya unas nuevas ruinas de San Agustín en la calle, ¿no? Muy bien, señora alcaldesa, ¿qué medidas se ponerse a trabajar? Que estamos seguros de que así va a ser, por parte de la alcaldía, por parte de la corporación, por parte del ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué medidas inmediatas o a corto plazo se van a adoptar por el impulso que usted evidentemente va a dar a este asunto? Pues mire, lo primero de todo nos hemos puesto de acuerdo, el Obispado y los grupos políticos del Ayuntamiento de La Laguna, con un ofrecimiento que ha hecho la ciudad para ceder en uso provisionalmente, mientras duran las obras de rehabilitación, como sede del Obispado nivariense, la Casa de Anchieta, una casa que es propiedad municipal, que está totalmente rehabilitada y que está en la Plaza del Adelantado, para que sea la sede de esa institución mientras duran las obras de rehabilitación. Ese era un objetivo que nos planteamos en las primeras 24 horas en la situación que quedó, porque digo, una institución que tiene la sede en San Cristóbal de la Laguna. La segunda cuestión es todos los técnicos, tanto del Cabildo como del Gobierno, como del Ayuntamiento, como del Obispado, han finalizado a lo largo del día de hoy pues los informes técnicos que van a permitir, por un lado, acometer las obras de limpieza inmediata para poder evitar el riesgo en la entrada de los técnicos que tienen que valorar después el estado de las estructuras, como digamos las obras de emergencia que hay que hacer de saneamiento, de derribar pues algunas cubiertas, algunos volados, de recoger la parte todo de ceniza para poder empezar a trabajar y saber qué parte del edificio, en qué estado están exactamente las estructuras, qué parte se puede conservar, cuál hay que derribar, y a partir de ahí de redactar inmediatamente el proyecto integral de recuperación. También hemos estado ya en reuniones, tanto el Gobierno del Estado como el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento y el Obispado, para en base a ese proyecto que se tiene que encargar, firmar de forma inmediata un convenio en el cual las 5 administraciones y junto con el Obispado se financie de forma decidida el proyecto de rehabilitación, de tal forma que en unos meses pueda empezar la obra y lo antes posible, que técnicamente se pueda estar otra vez el Palacio Salazar, la sede del Obispado, exactamente igual como era en los próximos dos años como mínimo, que se calcula que puede ser una obra de este calibre. Bien, pues muchas gracias, señora alcaldesa, y bueno, modestamente, en nombre del presidente y de la directora del Canal 8, de don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, de todos nosotros,
este canal se pone también a disposición suya, a disposición de la alcaldía y a disposición de las instituciones para colaborar en lo que podamos en pro de la laguna. Pues muchísimas gracias, porque nos va a hacer falta el apoyo de todos. Muchísimas gracias en nombre de la ciudad. Acabamos de escuchar las manifestaciones de la alcaldesa, de doña Ana Oramas, y ahora vamos a requerir la opinión de don Antonio Pérez Morales, vicario general, uno de los dos vicarios generales de la diócesis nivariense. Don Antonio, saludos del Canal 8. Saludos a todos los espectadores de Canal 8. Bien, queríamos por una parte rogarle que nos hiciese una breve síntesis de este día tan triste que fue anteayer para la diócesis, para la isla de Tenerife, para Canarias, yo creo que para todo el patrimonio de la humanidad también. Pues yo lo sintetizaría, si le parece, en 3 puntos. Primero, gracias a Dios no ha habido desgracias humanas, no ha habido que lamentar pérdidas humanas. Segundo, ha habido unas pérdidas patrimoniales muy importantes que la alcaldesa ha destacado sin duda, en una ciudad de patrimonio de la humanidad, en un edificio señero para la ciudad y para toda Canarias, unas pérdidas patrimoniales por tanto muy importantes. Tercer nivel, para la diócesis de Tenerife el obispado no es solo un edificio, es una institución, son los servicios centrales, los servicios de diocesanos, desde los que se atiende a una diócesis de casi 1 millón de habitantes, que viven y peregrinan aquí en Tenerife, en El Hierro, en La Gomera y La Palma. Por tanto, no es solo un edificio, por muy señor e importante que sea, que lo es, sino también todos los servicios cotidianos, la atención que llevábamos desde la Iglesia Católica a los ciudadanos de estas islas, los que se han visto afectados. Prácticamente un porcentaje altísimo de nuestros elementos materiales han sucumbido bajo las llamas, pero hemos quedado lo más importante, las personas. Las personas que, como decía nuestro obispo, esto comenzó en Belén, aquí estamos y nos vamos a sobreponer. Don Antonio, inicialmente, a corto plazo, ¿qué disposiciones va a adoptar el obispado de alguna manera para intentar volver a la normalidad y, por supuesto, restaurar la sede del obispado? Las comisiones técnicas están funcionando desde prácticamente el primer momento, están haciendo ya las valoraciones preliminares, la coordinación con las instituciones, gracias a Dios, está funcionando bastante bien, y la diócesis ha habilitado una cuenta en Caja Canarias para todos aquellos que quieran contribuir económicamente a través de esa cuenta que hemos denominado por restauración del obispado, y también hemos tratado de poner en funcionamiento mínimo a través de la ubicación provisional estos días en el archivo histórico y en las casas capitulares de los servicios centrales del obispado, para luego ya, de acuerdo con las institucionales, tener una ubicación provisional, pero esa provisionalidad va a durar algunos años, de todos los servicios, de toda la curia diocesana. Muy bien, sí queremos, don Antonio, expresarle en nombre del presidente de este canal, don Juan Luis Lorenzo, de la directora, doña María Lorenzo, de todos cuantos trabajamos o colaboramos, en este caso de un servidor, colaboramos con el Canal 8, ponernos a su disposición, a la disposición de la diócesis, y también trasladarle a nuestro obispo, a nuestro pastor, la adhesión, y ese está dispuesto a colaborar en aquello que se nos pide. Pues muchas gracias, y en ti damos las gracias a toda la cadena. Muy bien, muchísimas gracias, don Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis nivariense. Gracias por esas manifestaciones y les deseamos ánimo y, sobre todo, esa adhesión al pastor que ha iniciado su andadura con este día de infortunio, y esperamos que, evidentemente, al final sea también, aunque ahora no lo percibamos así, sea también para bien de todos. Bien, volvemos entonces, o iniciamos a continuación el programa de Crítica en 8, que estaba previsto, una vez hecha esta introducción, que todos ustedes han seguido en aras de la actualidad. Retomamos el programa, retomamos el debate centrado y titulado Cuesta de enero. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecer el que han aceptado la invitación a participar en este debate a don José Antonio Lastres Segret, profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna. Profesor Lastres, bienvenido. Muchas gracias, venga ya.
También nos acompaña don Abimael Clavijo, psicólogo. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Don Antonio Ríos González, director comercial de Arco MBR Comunicación. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y don José Miguel García Sánchez, auxiliar de OMIC, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de La Laguna. Bienvenido, don José Miguel. Buenas tardes. En el transcurso del programa intervendrán en la segunda parte del programa don Víctor Núñez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios a la PYME de La Laguna, y don Juan Manuel Brito Arceo, concejal responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ya en la última parte, como siempre, la ciudadanía de la calle nos relatará cómo sobrelleva la cuesta de enero. Desde ahora mismo les invitamos a todos ustedes a que participen en el programa a través del correo electrónico. Pueden hacerlo, tienen la dirección en este momento al pie de pantalla y les agradeceremos todas sus sugerencias, sus puntos de vista que tengan a bien hacer sobre este tema de la cuesta de enero. Vamos a iniciar también con ese informe general, ese informe introductorio elaborado por los servicios informativos del Canal 8. Se acabaron las cenas de Nochebuena, las fiestas de fin de año, la velada de Reyes y todo lo que envuelve las Navidades. Ahora llega el turno de la cuesta de enero y en muchas economías familiares se presentan dificultades para llegar a fin de mes. Y es que esta época siempre ha sido ardua y difícil de superar. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del euro y su redondeo, se ha convertido en una montaña de categoría especial. Más que una cuesta, muchos se encuentran más parecido a este mes con una especial etapa del Tour. Quizás sea este el momento de replantearnos ciertos gastos y hábitos que nos permitan hacer más suave el mes y el año y que nos faciliten racionalizar para el futuro nuestra estructura de costes. Ante todo hay que tener en cuenta que en enero se producen las subidas de la mayor parte de los productos y servicios que consumimos, como electricidad, teléfono, gas y transporte público. A este respecto, numerosas organizaciones, tanto de consumidores como ecologistas, recuerdan que hay hábitos saludables para nuestra cartera y nuestro entorno. Por ejemplo, usar bombillas de bajo consumo o no dejar nunca los electrodomésticos en el modo stand-by supone hasta un 10% de ahorro en la factura eléctrica. También es buen mes para aprovechar y pasear más, siempre que sea posible. Ahorraremos en combustible, cuidaremos del medio ambiente y ayudaremos a bajar los kilitos de más. Para nuestro consuelo o desdicha, también es mes de rebajas. Así que, antes de dejarnos llevar por tentaciones consumistas, tengamos en cuenta cómo dejó la cartera la Navidad. Curiosamente, pese a que enero se identifica con ese apretón de cinturón, consumidores y comerciantes tienden a situar esa sensación a partir de finales de mes y con mayor intensidad en febrero, o sea, tras las rebajas. El mercado de alimentación es al parecer el que más acusa ese apretón de bolsillo. Parece que nos ponemos a dieta casi de forma inconsciente, nada de excesos en lo que a alimentación se refiere. Sin embargo, en enero la cuesta no parece tan pronunciada en ventas de textil. Las rebajas animan a incrementar el gasto en ropa y zapatos y últimamente los reyes siempre dejan algún vale o bono recompensa para aprovechar en las rebajitas. Pero para las compras en rebajas también es bueno ajustarse un presupuesto previo, llevar una lista de lo que se busca y desconfiar de los chollos. Y para todo el año, ajustar bien el presupuesto, tener en cuenta los gastos fijos, las vacaciones, destinar una pequeña cantidad a ahorro o imprevistos. Claro, que son consejos que todos recordamos tras enero, pero que ya acercándose de nuevo el mes de diciembre olvidamos, para de nuevo comenzar este ciclo que año tras año es tan tradicional como la cena navideña. Así que, año nuevo, vida nueva y bolsillos nuevos. Bien, y durante todo el año, vamos con esta cuesta de enero y me parece que don Abimael Clavijo quería abrir. Bueno, lo primero es decir que yo hablaría, no sé si estamos en la cuesta de enero y después estaremos la de febrero, la de marzo y la de abril, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que el bienestar está estrechamente asociado al consumo, lo que nos conduce a un consumo muchas veces desorbitado, desequilibrado e innecesario. Yo creo que ahí es donde un poco radica la clave, al menos desde la óptica de mi profesión, en la necesidad que tiene la sociedad de desarrollar una capacidad crítica para que el bienestar no se fundamente
como primera premisa en el consumo, sino que hay otros valores también que nos aportan felicidad al ser humano, nos aportan bienestar, que no solamente el tema del consumo material de cosas, ¿no? Sobre todo, repito, desde el punto de vista de mi profesión, fundamentalmente enfocado a los jóvenes y a las señoras, ¿no? Es decir, y a los señores, aquí todos consumimos por igual y bueno, desgraciadamente es donde yo haría un poco el primer punto, lo pondría ahí. Es decir, consumir como valor fundamental de bienestar y yo creo que eso es un error. Profesor Lastres. Bueno, yo agradezco a esta cadena que me hayan invitado para llevar a cabo este debate o esta expresión de opiniones. Yo lo que puedo decir desde el punto de vista de la economía, que nos basamos siempre en criterios de racionalidad. La racionalidad, pues muchas veces, en cuanto al comportamiento del consumidor, pues escasea o es casi nula, ¿no? Ahora, desde el punto de vista científico, bueno, pues tanto las decisiones empresariales como las decisiones económicas se mueven en una situación en la que las personas podemos tener una serie de alternativas y tratar de elegir la más adecuada. Evidentemente eso no es así cuando tenemos también, por otro lado, una presión de medios donde institucionalizan determinadas fechas y entonces tiene que ser la expresión de los regalos basados también en un afán consumista. O sea, todo es muy bonito y racionalmente parece algo imposible, pero la realidad es que la gente consume de forma totalmente irracional, si se puede llamar de esa manera, ¿no? ¿Y a esa irracionalidad contribuye la presión de los medios? Evidentemente, incluso se realiza, por ejemplo, el caso del Día de la Madre. El Día de la Madre pues, fue hecho por el fundador de Galerías Preciados, famosos dos parientes lejanos que fundaron Galerías Preciados y Corte Inglés, y entonces hay días en que son fechas que si no se regala algo parece que nos falta también una expresión de bienestar, ¿no? Bien, don Antonio. Bueno, yo quizás si analizo un poco más hacia detrás en el tiempo, hemos pasado una campaña de Navidad, un mes de diciembre un poco atípico, un poco diferente, marcado por unas circunstancias también muy relativas e influenciadas por el temporal que tuvimos que pasar y que exactamente influyó bastante en lo que es la economía. ¿Usted cree que el temporal influyó en gastar menos? Influyó en que, por ejemplo, directamente, o sea, si analizamos el primer causante del temporal fue una pérdida tremenda en lo que es el sector de alimentación en cada uno de los hogares. Cogió también la época en la que muchas personas, individuos, exactamente, habían realizado compras preparándose para la época de Navidad y todo esto pues hubo que luego restablecerlo, una cantidad importante que analizamos en su momento en programas anteriores, en diciembre. Entonces, puesto que ha sido un mes de diciembre, una campaña de Navidad bastante, parte de ella influenciada por este temporal que tuvimos que pasar, la cuesta de enero es totalmente también, está influenciada por esta campaña de diciembre, es muy atípica. Lo que pasa es que tenemos también una tendencia en Canarias, que ya viene siendo habitual desde hace años, según mi punto de vista, a que nos adaptamos rápidamente, y seguramente el profesor el psicólogo nos puede argumentar mejor, nos adaptamos a las situaciones difíciles con una facilidad impresionante, ¿no? Cierto. Afortunadamente, además. Quizás afortunadamente. Entonces, lo que he podido consultar y he podido analizar en estas 3 primeras semanas de enero, de campaña de rebajas y de cuesta de enero, con algunos sectores, los principios de campaña no han sido malos, tampoco han sido muy halagüeños, pero no han sido muy malos. Bien, tiene que intervenir todavía no lo había hecho don José Miguel García. En todo este gasto que hay muchas quejas de los consumidores o no. Bueno, las quejas, las habituales. Antes que nada quisiera dar las gracias por la invitación a participar y poder quizás expresar esa voz cercana a la calle, a los consumidores, ¿no?, con los que tengo relación pues a diario. Las quejas pues siguen siendo las habituales. Sobre todo también se nota la gran incidencia que yo creo que también está notándose del tema de la tormenta, ¿no? No ha habido incidencia. Sí, ha habido incidencia en las economías domésticas, primero por, digamos, el apagón original, en la pérdida, sobre todo aquella gente que había anticipado las compras de Navidad, en lo que se refiere a alimentos, y también después ha habido que ha quedado como más callado. Hubo un apagón inicial y después esta segunda fase
que es la incidencia que está teniendo sobre el electrodoméstico, ¿no? Televisiones, vídeos, lavadoras, neveras, que se han quemado con las subidas y bajadas de tensiones, y las que la compañía Unel Condesa pues no está atendiendo con la debida diligencia y está dando más bien largas cuando tienen una responsabilidad directa y absoluta sobre ese tipo de incidencias, ¿verdad? Y luego yo considero también que lo que hay que apartar es lo que decía aquí el compañero, de no asociar, digamos, el bienestar a la capacidad de consumir, sino yo creo que más bien es cómo consumamos y tender a un consumo responsable. Aunque también me gustaría, solo para introducirlo y luego ya lo llevo más adelante, los pongo más adelante, también habría que preocuparnos en lo referente a la cuesta de enero, ¿no? Hacer incidencia a lo desprotegidos que estamos los consumidores en relación a la publicidad infantil, a la publicidad directa a los menores de edad, a los niños y a las niñas, que luego repercuten en el bolsillo de los padres, porque bueno, ya tendemos a que les llega una publicidad sin criterio, porque los niños no tienen criterio para discernir, y que luego es difícil, digamos, los padres se encuentran ante un problema grave a la hora de, bueno, a ver cómo le explicas a tu hijo o a tu hija que vio ese juguete en la televisión de una marca determinada que no es necesario y que no es adecuado para su edad. Entonces creo que ahí también habría que Muy bien, don Antonio, casi, por tanto, por la intervención de don José Miguel como del profesor Lastres, cuando ha hablado de irracionalidad, de la presión de los medios, bueno, sí. Usted como director comercial de una empresa importante de comunicación publicitaria, tendrá algo que decir. Sí que es cierto que esta presión existe en los medios, pero porque la propia temporada así lo ha creado, ¿no? Digamos. Es decir, en diciembre se produce un cambio atípico en lo que es el consumo de medios. Pasamos de un consumo de un 60% de inversión publicitaria a casi un 90%, llegando a tocar unos límites en los bloques publicitarios muy altos, pero precisamente porque el sector, digamos, es el que lo va demandando. Es decir, durante todo el año existe ese tipo de producto que luego en diciembre lo único que se hace es recalcar e insistir en que están en el mercado para que a la hora de buscar el abanico de posibilidades de productos que nos dan los diferentes sectores, sea electrónica, juguetes, etcétera, consuman el que una determinada marca quiere. Lo que quiero decir es que los productos están y la tendencia del mercado es esa, es la de comunicar cuál es mi producto, cuál es mi marca. Sí que se influye suficientemente. Se quedamos, si me permites, porque estamos un poquito ajustados de tiempo. En cuanto retomemos el programa, va a tener la palabra don Nabil Ismael para que no deje de decir aquello que quiera decir. Estaremos enseguida con ustedes. Están ustedes, estamos en Crítica en 8, un programa del Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, en un debate dedicado a la cuesta de enero. Nos acompañan, son los protagonistas del debate, don José Miguel García Sánchez, auxiliar de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de San Cristóbal de la Laguna. También participa don Antonio Ríos González, director comercial de Arco MBR Comunicación, igualmente el psicólogo don Abimael Clavijo y el profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna, don José Antonio Lastres Sebet. Hemos tenido una primera parte por introducción al hilo de la actualidad sobre el incendio de La Laguna. Y ahora vamos, si les parece bien, a escuchar declaraciones de don Víctor Núñez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, la PYME de La Laguna, y de don Juan Manuel Brito Arceo, concejal responsable del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a escuchar las declaraciones de ambos. La cuesta de enero, la verdad que se nos hace difícil a todos, porque sabes que los bolsillos se nos quebrantan con los temas de los reyes y todo, ¿no? Bueno, siempre nosotros desde el lugar que nos corresponde, desde el área de consumo del ayuntamiento, pues se da una serie de consejos, siempre anteponiéndose a lo que puede venir en estas cuestas lo que llamamos todo la cuesta de enero,
Y por eso en la campaña de Navidad dimos unos consejos que la gente gastase realmente a su alcance. Hay familias que incluso, pues, sé que piden hasta préstamos para la campaña de Reyes, ¿no? Y entonces eso hay que pensárselo mucho, porque después, por ejemplo, los pagos no se hacen esperar. Realmente en enero no hay tanta cuesta como se suele afirmar, ¿no? Es más un tópico. La cuesta no es tanto en enero ni siquiera en febrero, sino en marzo. Con el cambio de estación ya, los nuevos artículos que no encajan todavía porque la temperatura no ayuda mucho, y lo de invierno pues tampoco, porque ya para qué. O sea que en marzo realmente la cuesta. Yo noto un poquito la economía, la noto un poco fría, ¿no? Yo creo que están habiendo muchísimos problemas. Ten en cuenta que las hipotecas han subido. Quieras o no, en una familia una hipoteca, cuando le sube todos los meses 10, 15 euros, pues al año son muchos euros, ¿no? Sobre todo para una familia que gana un sueldo mínimo, que de 800, 900 euros, ¿no? Básicamente igual. De todas maneras, lo que es el periodo de rebajas ha funcionado bastante bien. Está marchando razonablemente bien, y pensamos que al final de la campaña pues será positivo. Yo creo que todo, pero sobre todo los más desfavorecidos, ¿no? Aquellos que no tienen esos grandes sueldos, que es lo que me preocupa realmente. Quien haya sido un poquito prudente a la hora de realizar las compras en otro momento anterior, pues tiene ahora algún tipo de remanente para afrontar esto de la cuesta de enero, que llamamos la cuesta de enero. Realmente, ya digo, pues sí, habrá personas y familias que evidentemente pues costará un poquito más llegar al final, pero yo digo, es un poquito más un tópico lo de la cuesta de enero, no estoy yo muy de acuerdo con eso. La rebaja es un aliciente más de los comercios, ¿no?, para atraer a la gente para vender sus productos, ¿no? Y sobre todo aquellos stocks que en un momento determinado pues no pudieron sacar por cualquier circunstancia que se haya podido producir, ¿no? Pero realmente las rebajas también, quieras o no, pues también quebrantan el bolsillo de los ciudadanos, y eso está clarísimo, ¿no? No la dificultan, la facilitan la superación, ¿no?, de la cuesta de enero. De hecho, son tan importantes tanto estas rebajas como las rebajas de verano, que el IPC se modifica siempre en estas fechas, ¿no? Y mientras en otros meses, por otros motivos, sube el índice de precios al consumo, en estas fechas pues el gobierno se suele frotar las manos, porque le encajan los números generalmente, y sobre todo en sectores muy concretos como es confección y calzado. Uno a veces pretende cosas, pero uno se tiene que preguntar si pueden ser, ¿no? Yo creo que es más que aconsejar, es valorarse uno a sí mismo y hacerse las preguntas, porque claro, cada casa es un mundo, ¿no? Y por ejemplo, yo dar un consejo sería por mi parte un atrevimiento, ¿no? Porque hay quien se lo puede permitir más y otros menos, ¿no? Pero aquellas, sobre todo, de una forma generalizada, aquellos que tienen sueldos, pues digamos que para lo justo, para pagar el recibo del agua, de la luz y para comer, que bueno, que yo creo que a todos nos gustan comprar y regalar, ¿no? Y que nos regalen. Pero evidentemente cuando no se puede, uno tiene que adaptarse a lo que tiene, ¿no? Para el consumo en estas fechas, pues ya dije antes al principio que es pues, prudencia, observar calidad, la relación calidad-precio siempre, y siempre ver que lo que está en oferta sea algo realmente de la temporada, que esté actual y que, en fin, que valga la pena comprarlo. Yo pienso que la inmensa mayoría del comercio está en esa actitud, y bueno, pues yo pienso que es lo honrado, ¿no?, por parte del comerciante el establecer ese tipo de cosas. Han sido las declaraciones de don Víctor Núñez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, a la PYME, y de don Juan Manuel Brito Arceo, concejal responsable de la OMIC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Iba a tener la palabra don Abimael Clavijo, psicólogo. Yo quería no contradecir, pero sí puntualizar... Puede hacerlo, ¿eh? Sí, ya sé que puedo hacerlo, pero no es el caso. Pero sí puntualizar dos cosas que se han dicho. Por una parte, lo que se ha enunciado sobre el tema de la publicidad y la incidencia en los niños, absolutamente cierto, pero yo diría que los niños hacen un poco lo que nos ven a hacer a los adultos, lo que nos ven a hacer a los señores y a las señoras.
Entonces... ¿En qué sentido? En el sentido de que los niños, muchas de sus conductas son por imitación, por aprendizaje por imitación, y evidentemente si ve que papá y mamá consumen, ¿por qué no van a consumir ellos también? Entonces, si mamá dice yo me lo pido y papá dice yo me lo pido, pues él también dice yo me lo pido, evidentemente, ¿no? O sea, los niños no son tan tontos. Cada vez que yo creo que son más listos. Y cada vez son más listos. Sí. Pero bueno, aparte de esto, y lo entronco con el tema también que se ha dicho con respecto a la publicidad. Hombre, yo considero que es verdad que el producto está ahí y en determinado momento del año se hacen campañas para incidir en la presencia del producto en el mercado, pero es que yo creo que detrás de esa hay también, detrás de eso que se ha dicho, que es cierto, por eso decía que no discrepaba, pero sí puntualizaba, pero sí creo que es cierto que la publicidad genera en muchas ocasiones la necesidad de consumo innecesario, y es uno de los objetivos de la publicidad, el generar la necesidad de consumo. Estamos en una sociedad de libre mercado, libre comercio, absolutamente lícito, siempre y cuando eso vaya acompañado de campañas educativas que potencien a la población de la capacidad crítica y se emitan mensajes como los que hemos empezado a ver últimamente, adelante usted el consumo, por ejemplo lo que pasó en Navidades, la gente ya está mentalizada a consumir un poco antes de las fechas para adquirir el producto a un precio más razonable, sobre todo los bienes de consumo alimenticio. Pero yo quería así hacer esa puntualización, por una parte lo de la publicidad de los niños, que el ejemplo lo tienen muchas veces en casa, y que la publicidad nos lleva a la necesidad de un consumo, a generarnos un consumo innecesario en muchas ocasiones, y que eso la única forma que tenemos de combatirla es con campañas educativas y fomentando la capacidad crítica del consumidor, en resumidas cuentas. Sí, profesor, ¿estamos por encima de nuestras posibilidades como evidentemente? Evidentemente. Antes se ha hablado de préstamos, ¿no? Pero los préstamos yo pienso que se unen unos a otros casi, ¿no? Claro, y además con la serie de facilidades crediticias que dan las instituciones financieras, pues los préstamos son algo que ya la gente utiliza y que utiliza incluso en demasía. Pues hace décadas pues era un prestigio para una persona el no tener deudas. Entonces se ahorraba y hasta que no se tuviera la cantidad necesaria no se procedía a adquirir, pues, por ejemplo, bienes como es el caso del cuarto cuando uno se va a casar, el dormitorio, los muebles, etcétera. También estamos pensando en épocas en que la inflación no castigaba tanto, entonces el dinero no se erosionaba tanto, pero evidentemente era de muy buen prestigio social el que las personas comprasen las cosas cuando tuviesen reunida la suma de dinero. Hoy en día pues ha cambiado totalmente las costumbres y entonces todo el mundo acepta una dosis de deuda en sus presupuestos, evidentemente. Si vamos a hablar otra vez de la racionalidad del consumidor, eso sería algo que estaría fuera de hecho, ¿no? Pero que la gente pues no tiene esas conductas tan racionales. Y además también hay que pensar, y mi contertulio, el psicólogo, me lo podrá corroborar, es que muchas veces el consumo es un consumo totalmente irracional, en el sentido de que, aunque no tengo dinero, aprovecho a lo mejor la ventaja de una tarjeta de crédito, que luego hay que pagarlo, y que hay que pagarlo además en unos intereses muy suculentos, ¿no? Entonces, en vez de comprarme un producto independientemente del precio, pero como me gusta, me compro dos. Era el caso aquel famoso que se decía de los argentinos, deme dos, ¿no? Y también se decía de los venezolanos, cuando iban a Miami, y entonces veían los precios, por ejemplo, de los electrodomésticos, y entonces le llamaban deme dos, porque en vez de comprar uno, compraban dos, porque en aquella época el bolívar o el peso argentino tenía bastante solidez, ¿no? A los tiempos del bolívar. Sí. Iba a intervenir, me parece, don José Miguel. Sí. Bueno, aceptar la puntualización al señor psicólogo, pero yo sigo insistiendo que creo que, aunque los niños son imitadores sin duda de los padres, mientras los mayores, en principio deberíamos afrontarnos a la publicidad con criterio y con capacidad de raciocinio, ¿verdad? Los niños todavía no tienen esa capacidad crítica y es a lo que quizás hay una publicidad excesiva dirigida a los niños sin un control. Habría que mirar las franjas horarias, incluso en determinados programas infantiles y demás. Yo creo que habría que tender a limitar la publicidad infantil. Y luego yo creo que el tema del prestigio social, yo creo que en cierto modo se han invertido además totalmente, ¿no? Antes quizás el prestigio venía por esa capacidad de ahorrar y hoy en día yo creo que el prestigio viene, o se supone que viene por la capacidad de endeudamiento, es decir, el nivel de tarjetas de crédito que llevo en el bolsillo o los créditos que me va a dar el banco es lo que parece que da. Yo creo que en este sentido
yo siempre predico o siempre incido en el tema de que hay que tender hacia el consumo responsable, al consumo militante, al consumo racional, que la calidad de vida no va asociada a la cantidad de cosas que se consuma, sino en la calidad y en la cuantía que lo consumamos, el respeto al medio ambiente y todo eso va a influir en pues, racionalizar el consumo, ¿verdad? Afortunadamente, quizás la tendencia de los últimos años sea la de equilibrar un poco más la época de compra de diciembre, campaña Navidad, con la época de rebajas, lo que en Oriente llaman yin-yang, balanza un poco en cuanto a equilibrio. Yo creo que cada vez, y vamos a irlo viendo con el paso de los años, se va a tender a utilizar más la campaña de rebajas. A mí me han dicho gerentes de centros comerciales, he hablado también con pequeños comerciantes y me comentan de que ahora se ha puesto un poco de moda el uso de cheques regalos para consumir en época de rebajas, tarjetas de compra que ofrecen algunos centros comerciales para consumir en rebajas. Entonces, ahí también pues, el comerciante no sabe un poco porque va a perjudicar en cuanto a se va a quedar con un estocaje que luego va a tener que introducir en rebajas. Puede ser positivo y mal. También lo veíamos en la época de Navidad, en diciembre, cuando lo que llamamos el leitmotiv de las campañas de Navidad era descuentos, por no poder comunicar rebajas, pero la mayoría de los comerciantes y empresas ya hablaban de descuentos y eso, digamos que estaba ya informando de esa campaña de rebajas cómo iba a ser, ¿no? Una cuestión que a veces se plantea, cómo es posible que de un día para otro los mismos artículos tengan unos precios tan abismales, ¿no? Es decir, de un día para otro. Lo cual, sí. Claro, y entonces vienen los pensamientos de si los comerciantes, pues evidentemente tienen unos márgenes de ganancia pues abusivos o porque no van a introducirse en pérdidas inmediatamente al día siguiente, ¿no? Siempre ganarán algo, ¿o no? Lo que pasa es que ese estocaje realmente hay que renovarlo porque en muchos sectores, en otros no, en otros se puede seguir utilizando posteriormente en época de rebajas, pero en algunos sectores y en algunos productos en concreto, esos productos si no se renuevan van a perecer ahí en el punto de venta, entonces es necesario la renovación. En muchos casos, y lo conozco de primera mano, el comerciante y el empresario pierden muchos productos para poder sacarlo, luego gana renovándolo, ¿no? Es un poco el tema de la moda, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la moda es el ejemplo claro de ese vértigo de consumo innecesario, por decirlo de alguna manera. Un salto muy grande, sí. Se cambia de una blusa a otra meramente por el dibujo, entonces hay que fabricar una nueva, en fin. Y ese consumismo, antes se comentaba la capacidad en las islas, de la ciudadanía de las islas, en recuperarse, digamos, ante situaciones adversas, vamos a decirlo así. Sí. Eso es habla bien de la salud mental, sí, de la ciudadanía. Indudablemente. No, y del talante del canario como personaje paciente, que sabe analizar las cosas, que sabe encajar. En nosotros, indudablemente, el factor isla pues, nos influye a todos los niveles, el factor distancia. O sea, hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo. Pero es lo mismo, perdón, encajar que soportar. No, yo creo que sabe afrontar bien la desgracia y sabe superar la desgracia, sabe encajarla, no resignarse. Es un factor negativo en la propia sociedad, ¿no? No resignarse. Yo no estoy hablando de resignación, estoy hablando de capacidad de encajarlo, saberlo analizar para poderlo superar. O sea, estoy hablando de... Sí, pero no es lo mismo una desgracia, por ejemplo, pues hablando de la introducción del programa, el incendio desgraciado de antes de ayer en La Laguna, ¿verdad? Que la tomadura de pelo de una Condesa. Eso no es encajar, eso es aceptar el que una compañía... Exactamente, eso es contraproducente. Yo no hablo de resignación. Entonces, pero es lo que ha hecho la ciudadanía, ¿no? Es decir, la gente no se ha movilizado. Hubo, digamos, una reivindicación inicial, por ejemplo, hablar de ese tema, ya que los han introducido, pero luego no ha habido posteriormente un movimiento ciudadano que aglutine a toda esa gente que en definitiva pues se ha resignado a que nos tomen el pelo, considero. Y solo aclarar una cuestión, siempre los comerciantes tienen beneficios, incluso en rebajas, porque es que además es una figura tipificada como infracción administrativa,
el vender sin beneficio. Se llama lo que sería la venta a pérdidas, que bueno, es una infracción o sea, que tiene que tener beneficio por ley. Exactamente, no puede vender nunca por debajo del coste. Vender por debajo del coste del producto, lo que se llama venta a pérdida, que bueno, pues es sancionable, ¿verdad?, desde la Consejería de Comercio. Pero ¿y no pueden obsequiar? Sí, pero no es lo mismo obsequiarte con un producto que vender a pérdidas, porque vender a pérdidas algunas estrategias que utilizan algunas grandes superficies en un momento dado, ¿verdad?, para pues atraer a sus clientes, y que ponen en grave riesgo la economía del pequeño y mediano comercio, y por lo tanto es una actividad bastante perseguida. Bien, tendré la palabra cuando retornemos, que va a ser muy pronto, el profesor Lastres. Con la introducción que teníamos dedicada a esa desgracia enorme del incendio del Obispado de La Laguna, al principio del programa, estamos en el programa de Crítica en 8, bajo el título de La Cuesta de Enero. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Abimael Clavijo, psicólogo, el profesor José Antonio Lastres Sebet, del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna, don José Miguel García Sánchez, auxiliar de la OMIC de La Laguna, y don Antonio Ríos González, director comercial de Arco MBR Comunicación. Hemos tenido dos fases de este programa y ahora vamos a escuchar bueno, pues esas opiniones de la calle, de la ciudadanía, sobre cómo le va a la Cuesta de Enero. Yo muy bien, perfecta. No me gasto nada. Muy bien. Es que yo cobro doble sueldo ahora en febrero por carnavales. Yo como trabajo en Navidad, pues bien. Ahora me tocan vacaciones, muy bien. Mal. Por la inflación, precios inflados acumulados por el euro. Regular. Pues yo mal, porque no tengo una pensión de 520 para los dos. Mira a ver cómo me la voy a llevar. Además yo no regalo nada. De maravilla. Sí, porque pienso en la de febrero y la de enero no me parece nada. A Cuesta de Enero yo la llevo, estoy jubilado, pero la llevo regular. No fabuloso, pero bien. Yo la llevo muy mal. Por mucho que me administre no me da. Hombre, se lleva un poco dura, pero al final uno ve en los escaparates, el nombre rebaja y no existe Cuesta de Enero. Pues bien, administrándose uno, pues va bien. Yo creo que es fatal, mi niña. Como siempre, opiniones muy diversas, muy pluralistas. Sin embargo, sí que, y ha aparecido también en otras manifestaciones, sí que ha aparecido, profesor Lastres, eso de el euro. El euro. Dado por sentado que la Cuesta de Enero puede producirse en febrero, en marzo, y que cada mes puede tener su cuesta, y desde luego para algunos muy empinada, eso es otro factor, digo socialmente, por las grandes diferencias sociales que tenemos, ¿no?, y por las enormes diferencias en la capacidad adquisitiva de los hogares, de las casas, de las islas, ¿no? Pero el euro, usted como profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas, por lo tanto especialista en estas materias, ¿usted entiende que el euro nos ha restado capacidad adquisitiva, nos ha restado, digo, a la ciudadanía normal, bueno, pues a todas esas personas que en la calle se expresan, ¿nos ha restado o no? Bueno, yo creo que hay que matizar. En primer lugar, la introducción del euro ha supuesto pues una reforma monetaria muy importante. La prueba es que tenemos ahora una serie de países que está todavía sin pasar la fase monetaria porque no ha dado tiempo de aplicar una serie de reformas. Hay que indicar que el euro es una contención contra la inflación, pero lo que sí se produjo, a pesar de las declaraciones también del entonces ministro de Economía y gerente del Fondo Monetario Internacional, el redondeo. El redondeo fue de que se ha originado una práctica, por así decirlo, perniciosa, de que hemos redondeado lo que antes era pues los 20 duros famosos al euro, con la diferencia que estamos hablando pues de un 60 y pico % más. Entonces eso ha provocado un encarecimiento directo
de una serie de productos cotidianos que supuso evidentemente una especie de inflación, que no era inflación, pero debido a que la gente pues utilizó esas prácticas que no son las adecuadas y que por supuesto el gobierno de entonces tampoco puso coto a eso. Pero el euro es una barrera contra la inflación. La prueba es que tenemos una moneda muy fuerte, que se nota si viajamos por los países de la zona euro o incluso por países. Yo, con referencia a mi actividad, pues suelo participar en congresos y los países iberoamericanos que están dolarizados, sin embargo el euro tiene una más potente. Una potencia para el cambio y todo, pues mucho más fuerte. Sin embargo, ¿no? se ha producido ese fenómeno paradójico, ¿no? Si el euro es instrumento de contención de inflación, la inflación nos ha venido, digamos, disfrazada por el redondeo. Yo quería preguntar, ¿el redondeo se produce también en otros países de la Unión Europea bajo el sistema tal? ¿O es que aquí...? Pues yo creo que aquí se ha abusado. Se ha abusado en una primera fase del redondeo, porque evidentemente el euro ha traído pues una serie de estabilidades de precios y además incluso también quizás pues que la gente se confía excesivamente. Quizás son 2 euros, son 3 euros. Por 2 euros, 3 euros, pues supone en las pesetas antiguas, que mucha gente está acostumbrada a tratar de medir los impactos, ¿no? Y a comparar, pues en cantidades relativamente elevadas. Y efectivamente estamos basándonos en que una cantidad pequeña en euros pues va a suponer también casi una cantidad pequeña en nuestras antiguas pesetas, cosa que no es verdad, ¿no? Redondeos en la cesta de la compra, en los productos normales, que no en los sueldos. Exactamente. Claro. No ha habido redondeo posible en ningún salario. Fíjense. Exactamente, y el año pasado estaba aquí en esta misma mesa con usted y algunos otros contertulios hablando de aquello de que el euro no era igual a 100 pesetas, me parece que era el título del programa. Sí. Y llegamos a la conclusión de que efectivamente había habido, digamos, un exceso de redondeo al alza que bueno, pues ha producido además eso, que no ha ido equiparado a los salarios. Pero yo creo que también hay un tema de endeudamiento generalizado, aparte de ese redondeo del euro, que es en los servicios, ¿no? Es decir, en los últimos años ha habido un boom, el incremento de la tecnología, todo lo que es la sociedad de la información, son gastos, digamos, fijos, ¿no? Pues, que ya sí son básicos para, digamos, estar en la sociedad, ¿no? Eso sí que no es un tema de lujo. El tener una línea de cel en nuestra casa hoy, eso es un tema básico para estar en el mundo. El tema de los móviles, todo este tema de la tecnología, son unos gastos fijos en nuestra economía que sí producen ahí o están produciendo un desequilibrio, ¿no? Pero por eso, porque no ha ido equiparado los salarios, sobre todo, primero, al incremento del euro o al redondeo del euro, que efectivamente produjo que los precios se dispararan, sobre todo en los bienes de consumo básico, y luego también en ese acceso a todos esos productos que hacen unos gastos fijos considerables. Y en otras vertientes de la cuesta. Yo quería también, aparte de hablar de otras vertientes, ahora tuve la oportunidad de viajar a Londres en la época navideña y de ver también, y de formación profesional, fijarme mucho en la comunicación que utilizan los ingleses en época de rebajas, que creo que es a partir del 27 de diciembre, creo que sí. Entonces, allí la gente tiene también, o sea, esto no es que simplemente se haya adaptado o ubicado aquí en España, o sea, la tendencia de otros países, por ejemplo, el caso, conocidas rebajas, las de Inglaterra, los ciudadanos ingleses están esperando que llegue esta época para poder realizar las compras, ya que es bastante poco factible realizarlas si no son en rebajas, los precios son bastante costosos y mucho más elevados que en otros países. Entonces, países, por ejemplo, el caso de Inglaterra, aprovechan esta época, las campañas de rebajas son muy agresivas, con una comunicación muy específica, comunicando ya estamos en rebajas, segundas rebajas, y la gente, si allí se adapta, yo me imagino que la tendencia puede ser a que otros países europeos sigan ese criterio, ¿no? Es decir, si el mercado no cambia, si el sector un poco empresarial no cambia, al final todos esperaremos a rebajas para poder realizar las compras porque será imposible realizarlo en otra época. Con lo cual, pues esos stocks serán cada vez mucho más complicados de sacar y las situaciones pues serán cada vez más agravantes, ¿no?
Bien, yo no sé si hemos abordado suficientemente, don Abimael, eso de, como media, de vivir por encima de nuestras posibilidades que ha salido aquí, ¿no? Hombre, yo pienso que sí, que desgraciadamente esa sigue siendo nuestra tendencia, por esa falta de educación social, por decirlo en unos términos entendibles. Lo que decíamos al principio, se asocia bienestar con consumo y eso nos lleva a un consumo irracional. Entonces, ahí es donde está, yo creo, el quid de la cuestión. Troncándolo con lo que se estaba diciendo, esperar a rebajas para poder consumir bienes necesarios es entrar en una contradicción de consumo también, pienso yo, por una parte. Y por otra parte, también antes se dijo algo que quería apuntar y que a mí me llama la atención, y es el hecho de que todavía pensemos en pesetas, profesor. No lo entiendo, si a mí me pagan euros, no me pagan pesetas. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué sigo pensando en pesetas? Evidentemente es una costumbre, por así decirlo, en cuanto que las personas que ya han pasado de una cierta edad, pues evidentemente las pesetas todavía pues forman parte de su forma de valorar las cosas, ¿no? Y muchas veces pues los euros pues los entendemos mejor si los contextualizamos en el tema de las pesetas, cosa que desde el punto de vista económico no se debe hacer, porque ya las pesetas han pasado, por así decirlo, a la historia. Pero es que mucha gente incluso piensa un sueldo de 500 euros, bueno, pues así no me dice nada, pero si lo traduzco a pesetas, bueno, pues sí, yo sé que divido entre 6 más o menos en alguna proporción, son tantos miles de pesetas al mes, ¿no? Bien, pero que también apuntaba antes con respecto al tema de las rebajas, de la cuesta de enero, precisamente. Bueno, pues en gran parte las rebajas son también un artilugio, una artimaña, tampoco quiero entrar en adjetivos que puedan descalificar, ¿no? Es una manera de lograr vender no solamente un producto, sino una venta cruzada. Son muchos productos los que la gente va a surtirse a lo mejor en un almacén y aprovechar pues los precios más rebajados. Ojo, también hay que pensar que hay artículos que tienen unos márgenes superiores y otros que tienen márgenes inferiores. Y que en gran parte de los artículos, aunque aparezcan rebajas del 60, de tal, que van creciendo progresivamente a medida que va pasando el tiempo, pues no cabe duda que hay todavía beneficio. Lo que pasa es que a veces hay productos que por su característica, pues a lo mejor hay márgenes de más del 100%. Puede ocurrir, de hecho, ¿eh? Luego se rebajan a lo mejor al 50%. Todavía estoy ganando casi un 50%, no todos. Pero entonces yo lo que voy a venir con mis bolsas repletas, no solamente de un producto, sino que un conjunto de productos que pueden ser artículos de vestir, como pueden ser mezcla, por ejemplo, en grandes almacenes de artículos de vídeo, de cualquier de comunicación, del móvil, de no sé qué, no sé cuánto. Y al final lo que he hecho es una compra en la que me he ahorrado a lo mejor en determinados artículos una cantidad, un porcentaje alto, pero en el resto a lo mejor no me lo he hecho. Sí, es una técnica oriental de hace muchísimo tiempo, mezclada con el regateo, ¿no? Es el gran peligro de la rebaja, ¿no? La rebaja en sí es una estrategia de los comerciantes. Claro. Y luego en la que los consumidores efectivamente nos podemos ahorrar unos buenos euros, por no hablar de unos buenos duros, pero como mínimo unos buenos euros nos podemos ahorrar, pero claro, siempre y cuando tengamos claro lo que vamos a comprar. Si nosotros necesitamos unos pantalones vaqueros, pues vayamos a por unos pantalones vaqueros. Lo que pasa es que luego no podemos estar mirando hacia el lado a comprar un suéter si no íbamos porque no necesitamos, si es que tenemos 10 en el armario, ¿no? Entonces ahí es donde está el peligro de las rebajas y donde hay que incidir. Yo creo que ahí es el tema que hablaba el psicólogo, del tema de la concienciación y la educación de los consumidores y de la sociedad en general. Don José Miguel, antes que mencionaba usted, aludía a esa resignación que ante pues determinada falta de servicio, en el caso eléctrico, bueno, pues falta a veces movilización de la ciudadanía, reacción positiva de la ciudadanía, y como que nos acostumbramos pues a padecer lo que venga, ¿no? Aparte de ese servicio eléctrico o de ese desabastecimiento eléctrico, que por cierto continúa en algunas zonas con cortes o con menor intensidad, con subidas y bajadas de tensión, etcétera, etcétera. O sea que no está regularizado ni muchísimo menos en toda la isla, ni en todos los barrios con igual premura. Entonces, yo quería preguntarle, aparte del servicio eléctrico, la ciudadanía se queja
de otros servicios que habitualmente por los que paga, por los que son clientes, y tampoco reciben aquello que pagan. La atención o lo que esperaban. La atención debida y por la que pagan, digamos, porque los euros siguen teniendo calidad, ¿no? Sí, exactamente. Eso va por sectores. El sector más reclamado, pues, tanto a las estadísticas, es el sector de las telecomunicaciones. Es decir, hay una desvirtuación en la oficina nuestra, pero bueno, por determinados casos concretos, ¿verdad? Pero que seguimos la regla general, que es el sector de las telecomunicaciones. Después, este año saltó al sector energético, pero bueno, por el tema del huracán Delta y todo este tema que trajo lo de Unel Condesa, ¿verdad? Y luego, bueno, por sectores. Y sí, la gente, afortunadamente, bajo mi punto de vista, cada vez reclama más y exige más sus derechos. Pierde, porque ahí hasta lo noto a la gente que va a la oficina, cuando luego lo mandamos, pues mire, que rellene la hoja de reclamación, que es la mejor solución, ¿no? Le da como vergüenza y dice, hombre, que es donde compro toda la vida, pero no importa, es que tenemos que tomar esa conciencia. La conciencia de consumidor es la que va a poder mover el mundo. La globalización ha traído una cuestión básica, que es también la globalización del consumo. Es, digamos, lo que se mantiene. Hasta el siglo pasado, las organizaciones reivindicativas a nivel mundial eran las organizaciones sindicales. Los sindicatos de clase han ido en cierto declive, ¿verdad? Y quienes aglutinan ahora los movimientos sociales a nivel mundial son las organizaciones de consumidores. Y entonces, a partir de ahí es cuando los consumidores tenemos que tomar esa conciencia y exigir cada vez más nuestros derechos. Y bueno, que no hay ningún tipo de problema por reclamar, que existen los mecanismos, que tanto nuestra oficina como cualquier otra, como cualquier asociación de consumidor, va a atender sus demandas, y que bueno, un euro que sea, si nos pertenece, pues que hay que reclamarlo, ¿verdad? Y quizás organizarse, sobre todo pues en grandes eventos y en grandes situaciones en las que no solo ya puede ser un error simple contra... que en un momento dado se produjo, hablando por ejemplo del tema de Unel Condesa, ¿verdad? No es lo mismo que en un momento dado haya una avería en un sitio concreto y se le queme un electrodoméstico a alguien, ¿verdad? A que se estén quemando electrodomésticos a cientos y a miles. Yo puedo constatar ahora mismo que han sido a miles en el área metropolitana de Santa Cruz La Laguna, y que nos mantengamos pasivos. Hay que organizarse, hay que reclamar y no hay que mantener esa pasividad, ¿no? Hay que guardar el talante canario, pero el talante canario no puede contribuir a que no exijamos y no nos posicionemos en exigir nuestros derechos. Muy bien, pues nos ha ido el tiempo y solo queda para unas últimas intervenciones que yo les voy a rogar y agradecer que no se dejen nada en el tintero en ellas, es decir, que les pido ese último esfuerzo de síntesis para que sobre la cuesta de enero, si había alguna cuestión que todavía no habían mencionado y quieren mencionarla, aprovechen ya esta última intervención. Don Antonio Ríos, última intervención. Bueno, desde el punto de marketing y como publicista, en este apartado, entre comillas, conflictivo que puede ser la publicidad influyente sobre el individuo en esta época, simplemente mencionar que las empresas de marketing aquí en Canarias, así como en cualquier territorio peninsular, lo que intentamos realizar es asesorar meramente a las empresas a buscar fórmulas que efectivamente ayuden a superar cualquier tipo de cuesta de las que se producen en el año, incluida la de enero. Del empresario está la mano de tomar la última decisión de cómo comunicar, cómo realizar esa comunicación y esa presión, sobre todo en los medios, ¿no? Que en ellos está esa última decisión y nuestra función es la de meros asesores publicitarios. Muy bien, don José Miguel García. Bueno, pues ha quedado también claro que no solo la cuesta de enero, sino que yo creo que vivimos en una cuesta continua. ¿Cuesta permanente? Exactamente, porque si antes nos fijamos además en las declaraciones, si las recordamos, entre Víctor Arceo y don Víctor Núñez, me parece que era, ¿verdad? Sí, sí. Para Víctor Núñez, según él, la cuesta era en febrero, pero porque dejan de vender. Para ellos, desde el punto de vista de como comerciantes, en enero no se produce la cuesta porque están vendiendo a las rebajas, ¿no? Por lo tanto, según desde el punto de vista que venga,
esa cuesta se mira más o menos. Pero yo creo que solo dejar en el aire y en la recomendación a todo aquel que pueda ver y si para algo le sirve, en el tema de que yo creo que hay que tender hacia un consumo responsable, solidario y justo, ¿no? Porque con el consumo actual que tenemos, desmesurado, sin fijarnos en qué consumimos y en qué condiciones los consumimos, simplemente también estamos dejando un futuro a las generaciones venideras bastante que va a dejar bastante que desear, por así decirlo. Entonces, tender a ese consumo responsable y solidario y justo, por así decirlo. Don Abimael, lo dijo. Insistir en lo que se está diciendo desde el punto de vista de comprometer a las instituciones, en resumidas cuentas, a una mejor educación ciudadana en el aspecto del consumo y en el aspecto en general de los valores humanos que van mucho más allá del consumo material de cosas como vía de bienestar, ¿no? Empleando una terminología, si se me permite, algo bélica, si me disparan con escopeta yo no puedo responder con tirachina. Entonces, yo invito a las instituciones a que también hagan publicidad sobre lo que debe hacer el ciudadano ante la publicidad. Muy bien, profesor Lastres. Bueno, pues lo que veníamos diciendo antes, la racionalidad desde el punto de vista económico implica que tenemos que sacar el máximo rendimiento al gasto que efectuemos y evidentemente eso tiene que ser en parámetros no solamente de cantidad, sino también de calidad y las estrategias empresariales están ahí de forma que tratan de aprovechar las ventajas que pueda ocurrir del resto que le queda a la gente, de las compras que a lo mejor ya han efectuado en las épocas punta de Navidad y Reyes para poder entonces todavía pues comprar o acervar su capacidad de compra, ¿no? Aunque ya digo que muchas veces no existe pérdida porque aparte que es una TN que está prohibida, pero sobre todo que hay muchos artículos que para las rebajas pues se utilizan como una especie de arma arrojadiza para que el consumidor recoja esa serie de productos que además pues no solamente tienen márgenes distintos y al final nos llevamos a casa no lo que en principio queríamos comprar, sino un conjunto más de productos que a veces son hasta inútiles, por así decirlo, que ya teníamos en demasía, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y también a ustedes por la atención dispensada al programa. Bien, nos despedimos hasta una próxima ocasión, deseando pues que la cuesta de enero, de febrero, etcétera, incluso la de diciembre, la pasen ustedes con los menores rigores posibles y tratando de hacer felices en la medida de lo posible también a los demás, es decir, pues no fastidiándoles las cuestas.